pesca que fue aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, entre abril y mayo. Un año y medio después, el reglamento para la entrada en vigencia de este cuerpo legal que regula y reglamenta las actividades pesqueras acuícolas en el Ecuador todavía tiene un vacío legal. Desde la Asamblea Nacional se ha solicitado, por supuesto, las explicaciones del caso, sobre todo al Viceministerio de Pesca, que además coincide que es el mismo Viceministro de Pesca que estuvo en el gobierno anterior, el señor Andrés Arens. Con nosotros para hablar sobre esta problemática y además evaluar ese voto que la Asamblea Nacional dio al Código al Ambiente, donde había precisamente un articulado sobre este tema de la regulación de la pesca incidental de tiburón. Vamos a conversar con nosotros el asambleísta Javier Santos, él es de Manaví, de la Izquierda Democrática. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, Mario, un gusto saludarte, espero que estés bien, tú, tu familia y todos los que hacen Telediario. Un abrazo fraterno, siempre es un gusto compartir estos espacios. Gracias, Javier. Bueno, este tema la verdad es que no deja de sorprendernos, pero no sabíamos que realmente se había demorado tanto. Bueno, sigue demorándose el Viceministerio de Pesca, pero para analizar primero ese voto en la Asamblea que muchos no entendieron y quizá pensaron que esos asambleístas que votaron a favor de esta no prohibición estaban en contra del ambiente, pero creo que hay una explicación jurídica que decían que podrían caer en una inconstitucionalidad porque ya la actual ley de pesca sí reglamenta eso, aunque no esté hecho el reglamento. ¿Lo podemos explicar un poco para entendimiento de la audiencia? Claro, querido Byron, bueno, hay explicaciones técnicas y jurídicas. Si partimos de una explicación jurídica, el Código Orgánico Ambiental, que era lo que se estaba debatiendo hace 2 semanas en el Pleno de la Asamblea, donde se quiso incorporar una disposición transitoria que prohibía la comercialización de la pesca incidental, obviamente iba a incurrir, en caso de haberse aprobado, en un posible conflicto jurídico. Y lo explico de esta manera, lo he tratado de explicar en algunos otros escenarios, pero algunas personas todavía no lo entienden. Es como si estuviéramos debatiendo la ley de tránsito y en una disposición transitoria de la ley de tránsito pongamos algo que tenga que ver con pesca. Es decir, no tenía nada que ver dentro del articulado del Código Orgánico Ambiental, dentro de la materia como tal, nunca se tocó el tema pesca incidental, pero querían poner en una disposición transitoria que no genera derechos, una disposición transitoria que no pertenece o no forman parte de la materia en discusión, un tema que está en otro cuerpo normativo que se llama Ley de Pesca. Entonces, por eso, esa disposición transitoria no cabría dentro de el Código Orgánico Ambiental. Por eso es que, obviamente, jurídicamente era inviable que dentro de ese cuerpo normativo podamos discutir un tema que no forma parte de la materia en cuestión de lo que se estaba tratando. Si queremos poner una transitoria de este tipo, tiene que ir en la ley o en el cuerpo normativo correspondiente. Entonces, eso en la parte jurídica. En la parte jurídica íbamos a incurrir en un conflicto jurídico. Pero en la parte técnica, usted lo ha dicho con claridad, querido Byron, en la parte técnica, el articulado que se pretendía poner establecía que se prohibía durante un año la comercialización. Ojo, no se prohibía la pesca incidental porque no se la puede prohibir. La pesca incidental es justamente eso, una pesca que ocurre sin la voluntad de la persona que ejerce la actividad. Entonces, no se puede prohibir la pesca incidental. Lo que pretendían hacer era prohibir la comercialización durante un año. La exportación o comercialización de la pesca incidental, del tiburón en este caso. Entonces, eso en la parte técnica también obviamente obedece a controles y regulación del Ejecutivo. En otras palabras, al no existir reglamento, al no tener un cuerpo, una norma técnica que diga cuáles son los volúmenes o cuáles son las cantidades o las capacidades que se puedan comercializar, porque no hay el reglamento, obviamente, ¿cómo podríamos controlar la comercialización si todavía no tenemos el reglamento en cuanto a la captura? Eso hacía técnicamente también inviable este tema. Y más allá de eso, si hoy el Ecuador tiene prohibida la captura del tiburón, porque es prohibido, lo que permite simplemente es decir, bueno, ya que se capturó, comercialicemos esto, obviamente, ¿cómo se podría controlar
un articulado de este tipo cuando justamente el ente que tiene que ejecutar o controlar y evitar este tipo de situaciones no ha reglamentado o no tiene la suficiente fuerza o recursos para controlar. Todo eso forma parte de los análisis que hicimos y lo que tenemos que corregir. Por eso, estamos de acuerdo en que se tiene que dar un respiro a estas especies, pero hay que hacerlo bien, todos de manera articulada en el cuerpo normativo que es y de manera ágil y rápida. Es más rápido hacer el reglamento que aprobar esa disposición transitoria que no iba a surtir ningún efecto. Asambleísta, a mí lo que me sorprende realmente es que prácticamente en un año desde que se emitió la ley, ya por el 2020, en abril, el gobierno del señor Moreno no haya hecho absolutamente nada, no haya avanzado ni una coma en el reglamento. O sea, yo no lo entiendo realmente. Usted entiende, ha hecho un pedido formal al viceministerio de Pesca, que además coincide que es el mismo funcionario que estuvo en el gobierno anterior, el señor Arens. Yo no sé si le ha dado alguna explicación técnica creíble. Bueno, sí, tuvimos una comparecencia con el ministro de Producción y el viceministerio de Pesca el día 1 de septiembre, un día antes del debate en el Pleno. Comparecieron en la Comisión de Soberanía Alimentaria, pudimos escuchar sus argumentos. Definitivamente la situación de la transición del gobierno, según ellos nos explicaron, y el acompañamiento que estaban dando organizaciones no gubernamentales como el PNUD, la FAO y otras organizaciones que estaban acompañando en la creación del reglamento, hizo que, de acuerdo, pues según ellos, más la pandemia, hizo que no pudiesen entregar el reglamento de manera ágil, o el tiempo que establecía la propia ley. La ley decía 6 meses, en octubre debió haber estado. Lamentablemente no es así. Aparte de aquello, de acuerdo a lo que nos manifestó el propio ministro, ya tenían un bosquejo, borrador de reglamento que iba a ser presentado ante el Consejo Nacional de Pesca para que sea revisado y ahí sí ya puesto en consideración para su ejecución. Nosotros aspiramos, y de acuerdo a lo que nos manifestó, que ya lo tenían todo previsto y que esperaban este mes, a mediados de este mes 15, tener el reglamento de pesca. Eso que va acompañado de otras cosas que normaba la propia ley que no han entregado, entre ellos el plan de investigación de pesca, entre ellos la categorización de las embarcaciones, el censo pesquero. Cada una de estas actividades tenía su plazo y su tiempo. Muchos ya se vencieron, otros están todavía dentro de los plazos, por ejemplo el censo pesquero. Pero bueno, nosotros estamos confiados de que la palabra del ministro se cumple y que este mes vamos a tener el reglamento. Y si no lo tenemos, por lo menos darle prioridad a los temas que tienen que ver con normativa de regulación y control de la captura indiscriminada de la pesca incidental. Hacia allá tenemos que enfocarnos para darle un poco más de empuje y ánimo y fuerza a este pedido que nace no solamente de los ambientalistas, nace de la ciudadanía y del propio sector pesquero. ¿El hecho de que no haya un reglamento vigente implica que la ley de pesca no se puede aplicar? No, al contrario, sí, o sea, está vigente y se están sancionando embarcaciones que de repente no ejercen sus faenas de pesca dentro de las millas correspondientes y está vigente en la que tiene que ver con multas y lo demás. Y obviamente a través de resoluciones o acuerdos o resoluciones de las propias subsecretarías o acuerdos ministeriales se puede ir normando ciertas actividades. No necesariamente no es inaplicable la ley, pero lo viable y lo correcto es el reglamento, porque eso pone las reglas claras ante quienes ejercen la actividad o las diferentes pesquerías. Así que hacia allá hay que apuntar, es lo correcto. Pero para hacer este reglamento también, querido Dairo, es importante lo que decía la propia ley del censo pesquero. Hay mucha informalidad y eso hace que tengamos hoy personas que violan la ley y hacen su actividad principal la pesca del tiburón u otras faunas acompañantes. O sea, por no tener el censo, por no tener la normativa, tenemos hoy las complicaciones que tenemos y eso es lo que se tiene que corregir. Precisamente el rubro de exportación de pesca derivado de atún representa el cuarto rubro de ingresos por exportaciones en Ecuador. Además, miles de familias dependen de esta actividad pesquera. Los artesanales son realmente miles de pescadores, muchos pobres,
de clase media que luchan por hacerse a la mar y conseguir producto. Y claro, si es que no hay una reglamentación, yo he escuchado mucho a caleta de pescadores artesanales quejarse de que efectivamente hay una discrecionalidad de la autoridad marítima o de la autoridad pesquera en sancionar o no la actividad, porque claro, en este reglamento se debe especificar cuál es, hasta qué milla pueden acceder ellos de la zona económica exclusiva, etcétera, etcétera, y actualmente pues eso está como abierto, por decirlo de alguna manera, y claro, el perjuicio de esa gente es evidente. No sé si ustedes han tenido conversaciones con los sectores pesqueros. Se sienten perseguidos, querido Byron, se sienten perseguidos porque al no tener las reglas claras, pues obviamente se les apaga el dispositivo de posicionamiento satelital y de repente ya empiezan las sanciones, multas que de acuerdo a lo que establece la propia ley que está vigente para ciertas embarcaciones, sobrepasa el costo de su patrimonio, de la propia embarcación, embarcaciones que cuestan $20,000, $30,000, $40,000 y las multas son $80,000, la más baja, la leve, aparte de la incautación de la embarcación durante 6 meses. O sea, es una cosa que se vuelve discrecional y se vuelve atentatorio contra quienes ejercen la actividad, pero justamente por eso, por no tener la información, por no tener el censo pesquero, la recategorización, un reglamento, y eso hace que tengamos esta complicación. Imagínense poner una disposición transitoria en la que se prohíbe la comercialización de la pesca, de la captura de la pesca incidental. Va a haber más persecución, van a haber más sanciones, más multas, y eso podría atentar también contra la actividad. Por eso los legisladores, cuando hacemos marco normativo, no lo hacemos dirigido, no lo hacemos para un sector, lo hacemos para todos. Y obviamente, haciendo este marco normativo, lo que pretendemos es que el cuerpo ejecutor, quien ejecuta la ley, los legisladores no ejecutamos ley, hacemos ley. Quienes ejecutan es el gobierno nacional, pues obviamente cumpla su rol, en este caso el ministerio correspondiente, y ejerza los controles. Pero tampoco podemos ser ciegos. También tienen limitaciones las instituciones locales o las instituciones públicas y tenemos que buscar el fortalecimiento de ellas para que puedan hacer su actividad de mejor manera. ¿De quién fue la idea de meter como una transitoria en una ley de ambiente algo que tiene que ver con la actividad pesquera? Esto es heredado, Byron. Esto es parte del bloque de leyes que quedaron vigentes o que quedaron pendientes del periodo anterior. Y es más, esta ley de código ambiental no estaba para debate, estaba para votación, directo para votación, porque ya había pasado informe para primer debate, informe para segundo debate, y simplemente teníamos la votación. Por eso es que se tuvo que hacer todo un conversatorio entre bloques políticos, analizar jurídicamente el tema, técnicamente la situación y llegar a la conciencia de los asambleístas de que nosotros, los legisladores, no somos el ente técnico que conoce la situación del mar. Nosotros reglamentamos, pero hay otro ente que es el que conoce técnicamente. Por eso es que este cuerpo normativo y otros más, como por ejemplo la ley de reactivación económica para Manabí y Esmeraldas, también fue heredada, simplemente para votación. Entonces tenemos un bloque de leyes que están ya debatidas y que simplemente nosotros los asambleístas de este nuevo periodo tenemos como este código de ambiente votarlo, pero tenemos que hacer las cosas bien. No podemos corregir un error cometiendo otros errores de carácter jurídico o técnico. Pero ¿dónde está la responsabilidad de los asambleístas que antes de votar deberían tener, ¿no? O sea, se supone que los legisladores conocen de leyes, conocen del derecho, aunque muchos no sean abogados, sino para qué están ahí. Si sabían que hay unas inconsistencias en cuerpos legales ya para un segundo debate, en el caso de este o en los otros, habría que revisar si efectivamente no se contrapone o se contradice con una norma expresa ya aplicada en otra ley. ¿No debe haber pasado primero por la Comisión de Biodiversidad? Claro, obviamente, la Comisión de Biodiversidad me imagino que algunos de esos asambleístas de la comisión deberían tener un poco de sentido común, para revisar si efectivamente este Código del Ambiente no se contraponía, por ejemplo, a la ley de pesca. Bueno, yo debo decir, un poco en honor a la verdad, querido Byron, que este pasó como un informe. El informe se vota en la comisión y de 9 asambleístas que conforman la comisión, el informe de la comisión pasó por unanimidad. Insisto, pasó por unanimidad en el periodo anterior y cuando lo devolvimos a la comisión para que esta nueva comisión lo trate, lo que hicimos los asambleístas actualmente, enviamos nuestros aportes a la comisión. Yo remití los aportes y solicité a la Comisión de Biodiversidad que se elimine este articulado, esta transitoria de esta ley y que nos permitan a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que estamos reformando la ley de pesca,
incorporarlo para debatirlo en nuestra ley, en nuestro marco normativo, que es el que corresponde. Lamentablemente no fue acogida la observación que hicimos nosotros desde mi despacho, y obviamente tocó resolverlo en el Pleno. En el Pleno ya se resolvió, pero uno recordará y entenderá, Byron, que son 9 voluntades, 9 asambleístas que obedecen a ciertas disposiciones de bloques, de sus bloques, y eso hizo tal vez complicado poder aportar de mejor manera a reformar este articulado que es el que está en conflicto en realidad. Parece que muchos legisladores legislan en función de sus intereses de partido, no del bien común, pero bueno, eso es como medio normal ya en la actividad. A veces hacer lo correcto no es lo más popular, Byron, y seguramente había una presión política que ciertos grupos intentaron ejercer para que se apruebe, y yo les he dicho a estos grupos, que son muy grandes en realidad ambientalistas, que nosotros estamos a favor de que se cuide y se preserve la vida marina, pero también hay que hacerlo bien. No podemos hacerlo simplemente cometiendo errores de carácter jurídico o técnico. Por eso los hemos invitado. Vamos a reformar la ley de pesca. Nos están invitados los grupos ambientalistas a que nos acompañen y que podamos procesar aportes a esta reforma de la ley. Asambleísta Javier Santos, lo comprometo para que cuando ya esté el reglamento de la ley podamos conversar y especifiquemos para el conocimiento de la audiencia, sobre todo, qué implica este nuevo reglamento de la ley de pesca, que esperemos, como ha dicho el viceministro Arens, esté para el mes de octubre. Muchas gracias. Gracias, Byron, y un abrazo a todos. Buenos días. Gracias al asambleísta de Manaví, Javier Santos, de la Izquierda Democrática, a propósito de esta transitoria que no se incluyó en el Código del Ambiente, que tiene que ver con la regulación o prohibición de la pesca incidental del tiburón. La verdad que a veces no se entienden estas actuaciones en la Asamblea Nacional, pero bueno. 7:26, vamos a la pausa. Al regresar estará con nosotros